Vamos a empezar la clase. De un momentito les voy a compartir pantalla. Doctor, ¿me puede habilitar para grabar, por favor? Claro. ¿Cuál es tu nombre? Doctor, Kenek. buenas No, noches, doctor. ¿Cuál es el tema de la clase? Carlos Suárez. sí, doctor. Ya. El tema de la clase es manejo y tratamiento de la sepsis. Recording in progress. ¿Mm? Ahora sí, les voy a compartir. Estamos. Bueno, dicen, diagnóstico y manejo de la sepsis, ¿no? Entonces, bueno, en la sepsis cada segundo cuenta al infarto, al igual que en el infarto agudo del miocardio o en el stroke, ¿ya? Entonces, aquí se habla, esta es una epidemiología de España, ¿no? Que pues hay características de la sepsis y que esta misma puede ser mortal, ¿ya? Y que obviamente su incidencia está aumentando. Es un problema sanitario y depende del servicio de urgencia de detectar precozmente, de hacer la resucitación inicial y de administrar el tratamiento empírico en la hora de oro, ¿ya? Entonces, vamos a ver a las actuaciones que nosotros como médicos generales, como médicos de emergencia, porque la figura es de que ustedes como médicos de la emergencia, médicos a cargo de una institución, puedan diagnosticar y tratar en forma inicial y hacer las cosas en forma inicial de forma adecuada, ¿ya? Sabemos que la sepsis puede desencadenarse por bacterias, virus u hongos, cualquiera de esos microorganismos, ¿no? Y la misma sepsis puede causar varias complicaciones, ¿no? Entonces puede causar fallos de órganos y puede llevar, por ejemplo, en estos cuadros muestran distrés respiratorio agudo, puede llevar a deterioro hemodinámico con compromiso de la presión arterial media, fallos renal agudo, ¿no? Que son complicaciones de procesos infecciosos, lleva a la disfunción orgánica. Entonces, lo que les había comentado, habían existido muchas definiciones en el tiempo, pero la última, que ya vamos desde el 2016, pues menciona de que el, la sepsis puede existir en dos tipos, solamente sepsis y shock séptico, ¿no? Ya no hay lo que es, se hablaba del 2012 de sepsis severa, etcétera. Entonces hay sepsis y shock séptico, ¿no? Esas dos características. Entonces, es el consenso internacional que se ha hecho en el programa Sepsis 3, ¿ya? Y esa es la definición. Entonces, ¿cuál es la definición de sepsis? ¿Recuerda alguno de ustedes? Hemos llevado la anterior clase. Este es un recuerdo nada más. Es una respuesta desregulada al proceso infeccioso. Exacto, ¿no? Una respuesta desregulada a una infección. Muy bien. Entonces, dime. Ya. Acá es que cuando la giro, bueno, ahí está bien, ¿ya? Un poco se descompagina, pero bueno. Criterios de SIRS, ahí está. No, entonces son la temperatura estamos hablando de SIRS, ¿no? Que es temperatura más de 38 menos o menos de 36, frecuencia cardíaca más de 90, frecuencia respiratoria más de 20
o PC2 menos de 32, leucocitosis más de 12.000 o menos de 4.000 con 10% de callazo, ¿no? Entonces, eso es inespecífico. ¿Y por qué les hablo de CIRS? Porque el CIRS como tal, puede desencadenarse no siempre por un problema infeccioso, sino por algún evento grave que pase en algún paciente. Por ejemplo, el CIRS puede desencadenarse por quemaduras extensas, puede desencadenarse por eh, pancreatitis aguda, puede desencadenarse por politraumatismos graves, ¿no? Etcétera. Entonces, yo pienso que ese es el tratamiento de la sepsis. Son cuadros que también no están relacionados con un proceso infeccioso, pero debemos de conocerlos porque siempre está la duda, ¿no? ¿Será sepsis? ¿Estará infectado el paciente? Un paciente politraumatizado también con heridas múltiples puede infectarse, ¿no? Pero ¿estará infectado? Es la pregunta. ¿Ya? Entonces, eso vamos a revisar. Entonces, ¿cuáles son los criterios sépticos de sepsis? ¿Ya? Entonces, sabemos que lleva disfunción de varios órganos, de los cuales habíamos mencionado 6 en la anterior clase. ¿Cuáles son? Glasgow, La parte sería la neurológica, ¿ya? frecuencia respiratoria. No, 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 no. El pulmón, hepático, riñón, pulmón, la hipotensión y la parte hematológica con disminución de las plaquetas. Entonces, 6 órganos: el pulmón, el riñón, el neurológico, ¿no? El hemodinámico, el hematológico, ¿no? Y el hepático. Y esta era la escala que habíamos visto la anterior vez, que no tienen la necesidad de memorizarse, ¿no? Pero es necesario que conozcan que estos 6 órganos pueden fallar. Y si en algún momento ustedes quieren aplicar esta tabla, porque ya saben calcular la PO2 y FiO2, ¿no es cierto? Y lo demás simplemente es hacer entrar el parámetro que ustedes tengan del resultado en el análisis de laboratorio, lo pueden hacer. Esto lo tienen ustedes en su celular y hacen. Pero no es necesario que se memorice. Entonces, habíamos identificado en la anterior clase, si se acuerdan, los 3 parámetros para poder identificar a un paciente con sepsis. Habíamos hablado del Quick SOFA. Englobaba frecuencia respiratoria más de 22, alteración del estado de conciencia con Glasgow menos de 13 y presión sistólica menos de 100. El shock séptico. La sepsis, sí, además de la sepsis, el paciente necesita de drogas vasopresoras para mantener una presión arterial adecuada y el lactato se incrementa. Estamos hablando de shock séptico. Entonces, ¿qué es el shock séptico? Es más, yo les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Qué es el shock? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es shock? Porque sé que ustedes han utilizado en más de una oportunidad en su vida, en su hablar diario, la palabra shock. Pero ¿alguno de ustedes me puede decir qué es shock como tal? Es una queda de presión arterial, doctor. Ya, caída de presión arterial. Por ejemplo, soy hipertenso, tengo 170/90 y me he tomado mi antihipertensivo y ahora tengo 150/80. ¿Estoy en shock? Creo que no, doctor. No, entonces no es una caída de la presión arterial. ¿Qué es shock? Es la afectación, doctor, de la mala oxigenación o la no oxigenación buena que está llegando a los órganos. La mala oxigenación. Por ejemplo, yo tengo un paciente con fibrosis pulmonar que satura normalmente 80 o 75 y ese paciente está en shock. Tiene mala Doctor, oxigenación, los tejidos. doctor, es cuando hay una falencia de los órganos que pone en riesgo al paciente. Falencia de los Riesgo órganos que de pone en vida. riesgo de vida. Por ejemplo, hay un trauma de cráneo, un paciente que tiene un trauma de cráneo y está con hematoma en el cerebro, tiene un Glasgow bajo, está con riesgo de vida.
y hay una falencia de un órgano. ¿Eso es shock? Doutor, Sí. seria a incapacidade do corpo humano em proporcionar uma perfusão sanguínea oxigenada adequada para satisfazer as necessidades metabólicas? Ya, más o menos. El shock, como tal, ustedes se dan cuenta, muchos de ustedes perciben, piensan en su imaginación, se imaginan cómo es el shock, pero no podemos explicarlo. Lo mismo ocurre porque el doctor Guyton, que ha hecho la fisiología de Guyton, dice, yo ni con todo el instrumental que tengo y el conocimiento que tengo en mis laboratorios, todavía no encuentro una adecuada definición exacta de lo que es shock. Entonces, shock es la disfunción cardiocirculatoria, ¿ya? Disfunción cardiocirculatoria, que lleva a un estado de hipoperfusión tisular con distrés mitocondrial, acumulación de ácido láctico, y que es potencialmente irreversible. Entonces, si se han dado cuenta, yo estoy tomando dos parámetros, uno macro y uno micro. Uno macro hemodinámico, que es la disfunción cardiocirculatoria, y uno micro, que estoy hablando de células de microcirculación, donde se altera la oxigenación con acumulación de ácido láctico, donde hay un distrés mitocondrial, porque el metabolismo de producción de energía de ATP, por ejemplo, que es el metabolismo aerobio, cambia a metabolismo anaerobio, ¿no? Porque no hay oxígeno, no hay una adecuada perfusión de oxígeno a las células. Eso como para ustedes, para que ustedes tengan en la mente un concepto claro de lo que es shock, ¿no? Y ustedes sepan decir y responder. Y esto lamentablemente lo tienen que memorizar. No hay otra forma, porque lo tienen que memorizar, porque es la respuesta que ustedes tienen que tener cuando alguien les pregunte de qué es shock, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando que la sepsis puede evolucionar a eso, al shock. Entonces, muchas veces no todo es sepsis, ¿no? La neumonía no siempre es sepsis, ¿no? El Glasgow más la presión sistólica, caída de la presión sistólica no siempre es sepsis, ¿no? La disfunción de la parte hematológica y el distrés no siempre es sepsis, ¿no? Entonces, las causas de la etiología, pues hay bacterias, virus, hongos o polimicrobianos que pueden desencadenar un cuadro séptico. Los focos posibles, esto es importante. Miren, cuando hablamos de focos posibles de sepsis, ¿ya? Como foco primario, que ustedes, si tienen un paciente con sepsis, lo primero que tienen que pensar es el aparato respiratorio. ¿Por qué? No porque porque es el más frecuente, ¿no? Porque el 47 a 50% de todos los cuadros sépticos es el aparato respiratorio, ¿no? Entonces hay factores predisponentes, evidentemente la intubación, la deglución, el etilismo, todo eso, y microorganismos habituales, pero el aparato respiratorio es el más frecuente. Después está el aparato urinario. Entonces, ustedes cuando vean un paciente séptico, no puede faltar que descarten neumonía e infección urinaria. Ya, después le sigue las infecciones intraabdominales, los dispositivos intravasculares y los de partes blandas, ¿no? Las infecciones de partes blandas. Entonces, tenemos signos y síntomas compatibles, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta que puede haber sepsis sin fiebre, principalmente en ancianos. Los ancianos tienen un sistema inmunológico, pues, deteriorado, ¿no? Donde ellos mismos no pueden, no hacen fiebre, digamos. Ellos mismos no manifiestan la fiebre como síntoma inicial, digamos. Entonces, no siempre todo paciente sin fiebre no significa que no tenga sepsis, ¿ya? Eso tienen que recordarse, ¿ya? Los pacientes de mayor riesgo son los pacientes ancianos, los extremos de la vida, las personas frágiles, personas que utilizan fármacos, los plenectomizados, los que utilizan quimioterapia, diabéticos, que utilizan corticoides, cirugías, que han tenido cirugías recientes, los pacientes quemados extensos, que tienen falta de integridad cutánea, los que tienen dispositivos intravasculares,
embarazadas, etcétera, ¿no? Son los pacientes que pueden complicarse con sepsis. Entonces, nosotros vemos todos estos grupos de pacientes y tenemos que hacer una interpretación de todos los signos que tengamos, ¿no? Entonces, vamos a interpretar la presión arterial. Una presión arterial normal no excluye sepsis, ¿ya? A menudo la inestabilidad es progresiva y va aumentando la frecuencia cardíaca y taquicardia y taquipnea, ¿no? Entonces, hoy sabemos que tenemos en cuenta que la frecuencia cardíaca basal es mucho menor en pacientes jóvenes y deportistas. En ancianos no puede aumentar mucho o está frenada por fármacos. Por ejemplo, en fármacos antagonistas o beta bloqueantes, ¿no? Por alguna arritmia, antiarrítmicos, etc. Entonces, tenemos hipoperfusión periférica. Les hablaba yo de que los pacientes, en una parte de la evaluación que nosotros hacemos al paciente también es la piel. Les había mostrado cómo es el Mottling Score, ¿no es cierto? Esa hipoperfusión que aparece en las rodillas, principalmente la mala perfusión. Es necesario evaluar continuamente la frecuencia respiratoria porque eso nos va a indicar de que un paciente puede estar entrando en shock y el estado de conciencia, que es muy importante. Esto lo hemos visto en el QSOFA. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando entra un paciente? Dice, ¿qué hacer de entrada ante un paciente con sospecha de sepsis? Ya. Primero, tomar las constantes vitales. Las constantes vitales están la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces tengo que estar atento. Si la presión arterial, la presión sistólica es menos de 90 o 100, ya me cumple un criterio para QSOFA. La frecuencia cardíaca para ver si no está taquicárdico, la temperatura para ver si no está con fiebre, la frecuencia respiratoria si es mayor a 22, cumple otro criterio, y la saturación de oxígeno si está baja, pues evidentemente la disoxia también me puede sospechar de un cuadro infeccioso pulmonar y que también esté relacionado con sepsis. Pruebas complementarias, ¿qué tenemos que hacer? La biometría hemática, la bioquímica sanguínea, una gasometría arterial, medición de lactato, hemocultivos, laboratorios, estudios imagenológicos, ¿no? Pero aquí hay 4 cosas importantes que ustedes deben de hacer cuando se encuentren en la emergencia. Primero, tienen que medir el lactato, ¿ya? ¿Qué interpreta la medición del lactato? ¿Qué interpretación le damos? Que tiene a ver con la glucosa, doctor, que no se está, ¿cómo se dice? No se está metabolizando bien. No está dando tiempo. Lactato. Ácido láctico. ¿Qué significa si va a estar alto? ¿Qué me puede decir? Hemos llevado. Cuando hay disminución de oxígeno, doctor. Ahora también les he dicho que el metabolismo ha cambiado de ser aerobio a anaerobio. Entonces hay formación de ATP, moléculas de ATP, pero por metabolismo anaerobio, con la consecuente acumulación de ácido láctico como efecto colateral. O sea que el ácido láctico nos dice que hay un metabolismo Anaeróbico. Anaerobio, excelente. Entonces el paciente está con déficit de oxígeno. Nosotros tenemos que hacer en la emergencia 1, medir el lactato. ¿Ya? 2, lo que tenemos que hacer es tomar cultivos. ¿Ya? Si nosotros sospechamos de una infección urinaria, pues tendremos que tomar cultivo de orina. Si nosotros sospechamos de una infección de tejidos blandos, una muestra de esas secreciones y las tendremos que enviar a cultivos. Si nosotros sospechamos de meningitis, pues cultivo de líquido cefalorraquídeo.
El cultivo de donde esté el foco infeccioso probable, ¿no? Tercer paso, iniciar antibióticos en la primera hora, según sospecha de foco y factores de riesgo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Tan importante que nosotros no debemos de descuidarnos de iniciar los antibióticos. Y no simplemente nos basta con diagnosticar la sepsis y anotarlo en un papel. Administrar ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. Dime. Perdão, doutor. Se o paciente liga muito malo e se pode demorar nos laboratórios, pode iniciar com os antibióticos antes de los resultados de los laboratorios? Ya, ahora sí, eso es también importante. Ya, si tú tienes una fuerte sospecha clínica, ¿no? De que hay infección urinaria, que hay una infección, ¿no? Eh, y y has tomado lactato y has tomado los cultivos, puedes iniciar antibiótico. Pero, y si sabes que los laboratorios van a demorar además, ¿no? Pero si no tienes una evidencia suficiente como para poder decir que el paciente está séptico, tienes que esperar los resultados para poder analizar en su conjunto y poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, es fundamental que el laboratorio sea rápido, ¿no? Que a causa del laboratorio no nos retrasemos en la toma de decisiones. Lo que hago yo, lo que hago y lo que pasa es verídico con su compañera. Hay muchos laboratorios que se demoran 4 o 5 horas y después te mandan todo. Lo que yo hago es decir al del laboratorio, bueno, ¿me lo puede tomar esto? Por favor, es importante que me lo procese primero el hemograma, ¿no? Porque todo lo demás me va a servir, pero primero tengo que saber cuántos glóbulos blancos tiene este paciente. Y apenas lo tengan, me envían, me llaman. Entonces ya tengo un resultado rápido, ¿no es cierto? No siempre todos los laboratorios. Entonces, la comunicación y el trabajo en equipo, tanto en el médico, bioquímico, etcétera, tiene que ser fluido, ¿no? Depende el hospital también. En varios laboratorios, los análisis laboratoriales de emergencia no deben durar o no deben demorar en informarse en menos de 1 hora. Gracias, Entonces, doctor. eso nosotros tenemos que hacer, porque apenas ingresa el paciente, tú ya preguntas, ¿no? Bueno, a ver, miren, si por ejemplo yo voy a hacer una anamnesis rápida, digamos, de lo que hacemos todos los días. ¿Cómo está? Buenas tardes, pase, ¿cuál es su nombre? ¿Qué tiene el paciente este? ¿Qué edad tiene? Tantos. ¿Cuál es su nombre? Tantos. ¿Qué enfermedades tiene? Esto. ¿Qué toma? Tan. ¿Desde cuándo está mal? Tan. ¿Qué le han dado? Tan. ¿Qué han hecho ustedes? Tan. Ya. Muy bien, lo voy a revisar. Lo revisas, llamas al laboratorio, por favor, llamamos al laboratorio. Viene el laboratorio, tómale todos esos análisis, tú sigues con tu revisión, sigues mejorando, haciendo tratamiento, pero ya estás dirigiendo, no es necesario demorarnos mucho tiempo. Y la anamnesis y la toma de todos los datos tienen que ser concretos. Después le preguntarás, ¿no? En la historia clínica, dónde vive, cuántas veces fuma, cuántas veces toma bebidas alcohólicas a la semana, cuándo fue su última menstruación, cuándo fue el inicio de la regla, etcétera. Todos los antes, y su papá de qué falleció, todo eso puede ir, evidentemente, pero en lo primero tenemos que en la emergencia enfocarnos en forma rápida, ¿qué está pasando? Y después, a medida que pasan las evaluaciones y ya has tomado una decisión, ir preguntando, viendo, investigando, obviamente, todo lo demás, que es importante, pero con más, digamos, tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, habitualmente hacemos, ¿ya? Entonces, antibióticos enfocados al foco infeccioso. Si yo les digo que hay una infección urinaria, por ejemplo, ¿qué antibiótico van a empezar? Cefalosporinas, doutor, de terceira. Está muy bien, cefalosporinas de tercera generación. Si yo les digo, por ejemplo, que hay una infección dérmica cutánea, ¿qué antibiótico pudiesen empezar? De los muchos que hay, obviamente. Podríamos comenzar con metronidazol, doctor. Cutánea. Metronidazol es más para anaerobios, para otro tipo de bates, ¿no? Pero cutánea, las infecciones cutáneas habitualmente son por estreptococos, estafilococos, etcétera. ¿Quién le vas a dar?
Ceftriaxona, doctor. Cefalosporinas de primera generación. Las de primera generación tienen mayor actividad contra bacterias gram positivas. Las de segunda, gram positivas, gram negativas, y las de tercera generación, bacterias gram negativas. Entonces, orientadas por ejemplo, cefalexina, cefasolina, ¿no? Entonces, todos esos antibióticos puedes utilizar. No, a lo que me voy no es un examen de fármaco, sino simplemente que razonen ustedes que el fármaco tiene que estar correctamente enfocado, ¿ya? Porque depende de eso la evolución del paciente. Entonces, tienes que utilizar un antibiótico enfocado a lo que tú estás pensando y no retrasarte, ¿ya? Entonces, tenemos lactato, hemos hecho cultivos, hemos enseñado antibióticos. La campaña sobreviviendo a la sepsis dice que tienes que darle una carga, fluidoterapia, ahí abajo está, de solución fisiológica o Ringer lactato, que son cristaloides, 30 ml kilo en las primeras 3 horas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si yo peso 70 kilos por 30 son 2100 ml, 2 litros de líquido en las primeras 3 horas. Esa es la recomendación. Pero esta recomendación tiene que ser evaluada porque cada paciente es individual, por ejemplo. No puedo utilizar yo grandes cantidades de líquidos en determinados pacientes y más bien puedo iniciar vasopresores, digamos, como noradrenalina en forma precoz para tener un mejor resultado. Entonces, pero esas cosas pudiesen mejorar en la mayor cantidad de pacientes su pronóstico. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes en la emergencia, ¿ya? Aparte, obviamente, de tomarle, ver si sospechas de neumonía, pues, su radiografía de tórax, si está un paciente cardíaco, pues, su electrocardiograma, valorar además en los laboratorios no solamente los glóbulos blancos, la función renal, hepática, todo, ¿no? Pero entonces tienes que enfocarte en esas 4 cosas. Las 4 cosas que tienen que hacer ustedes en la emergencia como médicos generales es medir el lactato, tomar cultivos, iniciar antibióticos, y lo pueden hacer, y dar una carga de líquidos, ¿entienden? ¿Y por qué solución fisiológica es zinc lactato y no solución glucosalina o dextrosa, por ejemplo? ¿Alguien me puede explicar? Por la reposición de electrolitos, doctor. ¿Por qué no dextrosa o glucosalino? No es por eso. Es porque las soluciones glucosadas, dextrosadas, todo, se distribuyen, ¿ya?, en el líquido intracelular. Mientras que las soluciones cristaloides, fisiológicas, isotónicas, o las soluciones Ringer lactato se distribuyen mejorando en el líquido intersticial. El líquido intersticial, pues una parte es el intravascular. Entonces, ¿qué mejora las soluciones cristaloides? ¿Por qué? Porque no va a causar, no va a ir a meterse al intracelular donde no va a ocasionar ningún efecto, ¿no? Y va a mejorar la presión arterial. Por eso se utiliza sustancias. Pero además, hay nuevas soluciones. Tal vez ustedes han escuchado del Lemacel, Gelofuscin, solución Dextran. ¿Escucharon alguna vez? Por lo menos escucharon. No. Pues lo van a escuchar en alguna emergencia, cuando hay un paciente. Pásale 500 de, por ejemplo, Lemacel. Primero, que son soluciones coloides, es decir, que tienen grandes moléculas. La lógica era que si crean una, por ejemplo, dijeron, ¿no? ¿Por qué no creamos una solución coloide que tenga grandes moléculas, macromoléculas? Si sabemos que la sepsis es un fenómeno de vasodilatación y hay aumento de la permeabilidad, o sea, que esas moléculas grandes no van a atravesar
fácilmente, los poros o el incremento de la permeabilidad se van a mantener en el intravascular y van a causar mayor efecto hemodinámico con menores cantidades de soluciones. Ese era el concepto por el cual han nacido esas soluciones. Sin embargo, se ha demostrado de que esas soluciones no tienen ningún beneficio adicional con relación a las soluciones que nosotros utilizamos y que hay en todo lado. Puedes tener tu solución fisiológica lactato acá en Bolivia, en una posta, igual en una posta o en un hospital de primer nivel en Brasil. Va a haber, va a existir, no es que no van a tener, ¿no? Entonces, eso es igual de beneficioso. Más bien, en algunas situaciones, por ejemplo, cuando un paciente tiene falla renal con creatinina más de 1.5 o tiene disfunción hepática con una bilirrubina total más de 2, no debería utilizarse estas macromoléculas que pueden presentar o disfunción hepática. Entonces, en esas situaciones. Hola. Hola, Se doctor. está cortando. Se está cortando, ¿Qué? doctor. Está bien. Se Entonces, cortó, cortado. doctor, la última parte. Bueno, hasta aquí me comprenden, les decía. No, doctor, se está fallando tu voz. Hola. Oi, doctor, no te escucho. Lo voy a volver a ingresar. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar. Igual se iba a terminar la, el tiempo. Bueno, ¿se ha comprendido esto de las medidas iniciales que tienen que realizar ustedes ante un paciente con sepsis? Doctor, ¿me puede habilitar para grabar? Claro. Doctor, primero, ¿puedes confirmar? Primero es, Recording in debemos de progress. el lactato, segundo pedir cultivos y el tercer, Iniciar antibióticos. y los líquidos son después.
Todo es en uno. Mira, por ejemplo, ya. viene, estoy en la emergencia y yo entro un paciente diagnosticado, por favor. Dice, doctora del laboratorio, llámele, le va a tomar usted estos laboratorios. ¿Ya? Y estos cultivos, ya te has deshecho de un problema, ella se va a encargar de eso. Por favor, licenciada, inicie solución Rigen Lactato, 2000 ml en 3 horas. Y le va a iniciar Ceftriaxona. Todo es en un mismo momento. Nada es uno por primero o lo segundo. Todo se está haciendo al mismo momento. Pero lo que tiene que recalcarle a la licenciada, por ejemplo, le va a iniciar el antibiótico después de que se ha tomado las muestras de cultivo. Eso es importante. Porque cuando ya se han iniciado los antibióticos, disminuye la probabilidad de que puedas pesquisar el germen, ¿no es cierto? Porque ya le has dado antibiótico. Entonces, esa es la forma de poder trabajar. Primero le pides todo, solo tienes cuidado en que no se inicien los antibióticos antes de haber tomado los cultivos. Hola. Hola, doctor. Ok, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno, seguimos. Entonces, lo que les decía, tenemos acá el lactato, es indicativo de hipoxia tisular, se asocia a mayor mortalidad, es un marcador pronóstico, miren, es útil en la monitorización de la respuesta al tratamiento. Obviamente, si yo tengo un lactato, por ejemplo, de 20 y después de darle esos 2000 de líquido le hago otro control de lactato y está en 15, muy bien, excelente, ha servido, está depurando, está disminuyendo el metabolismo anaerobio, que es malo para el paciente, y me está yendo bien. Ese es el razonamiento de utilizar lactato. Hay otros marcadores, por ejemplo, para sepsis. Y ustedes van a escuchar hablar de, por ejemplo, la procalcitonina. La procalcitonina es el marcador más específico y precoz para saber si un paciente tiene sepsis, ¿ya? ¿No? O una infección que no es muy significativa. Los puntos de corte están acá. Procalcitonina menos de 0.5, bajo riesgo, ¿ya? Procalcitonina de 0,5 y 2, moderado, más hasta 10 riesgo alto y más de 10, pues siempre el paciente está con shock o es una sepsis grave. Pero en muchos laboratorios y en muchos lugares no siempre tenemos de la mano la procalcitonina, pero es algo que puede servir, ¿no? No necesariamente es importante, pero pudiese ayudar a diferenciar de un proceso infeccioso. Y si el lactato sale negativo, pues muy probable que tu paciente no tenga infección. Algunas consideraciones, ¿ya? Dice uno, infecciones bacterianas locales sin sepsis, no se va a elevar, ¿no? En elevaciones en procesos sistémicos que no son infecciosos, por ejemplo, SIRS, pancreatitis, trauma grave, shock cardiogénico, cirugía extracorpórea. Hay una mejor discriminación en pacientes médicos que quirúrgicos, en los comportamientos desiguales de patógenos, cautela en la interpretación de procalcitonina negativa en paciente con tratamiento con antibióticos. ¿Por qué? Porque no hayamos hecho una procalcitonina inicial. Igual a procalcitonina, si yo tengo un valor de 10, por ejemplo, y le hago otra proca a los 2 días y ya inicié antibiótico y está en 3, significa, bueno, en teoría que me está yendo bien porque está bajando el nivel de la procalcitonina, ¿no? Sin embargo, si no le hago yo una procalcitonina de inicio y me encuentro con una procalcitonina de 10, no puedo aseverar si me está yendo bien o mal. Simplemente asevero que tiene una infección, ¿no? Entonces pudiese ayudarnos en ese sentido. La proteína es reactiva, que son reactantes de fase aguda, que muchas veces se asocian a inflamación e infección, no es muy sensible, ¿ya? Sí es de rápida determinación. Bueno, entonces habíamos dicho, uno, tratamiento antibiótico, medidas de soporte y control de foco. Eso, el control de foco, por ejemplo, las medidas de soporte son el inicio de cristaloides o vasopresores. El control de foco se refiere, por ejemplo, si yo tengo un paciente con apendicitis, ¿no? Pero el paciente está febril, está séptico, está con mucha leucocitosis, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Una cirugía, porque ni el antibiótico lo va a salvar, tiene que operarse, ¿no ve? Si yo tengo, por ejemplo, una colangitis, hay obstrucción por un cálculo en la vía biliar y el paciente está histérico, tiene la triada de Charcot, histericia, dolor y fiebre, entonces tiene una colangitis y está séptico. Entonces, ¿qué le va a salvar? ¿Mi antibiótico? No, o sea, que se haga una RCP, que se desobstruya la obstrucción y que se libere toda esa bilis infectada. Eso va a ayudar. Eso se llama control de foco, que también es importante, ¿ya? Entonces,
Vamos a ver eso. Ahora quiero mostrarles un caso clínico. Voy a mostrar un caso clínico y vamos a hacer un análisis de este caso. Bien, aquí estamos. Muy bien. Es un varón de 82 años, independiente para actividad de la vida diaria. Acude a emergencias por astenia y disnea de 24 horas de evolución. Dado de alta del servicio de geriatría del Hospital Militar hace 3 días por neumonía adquirida en la comunidad. No fiebre termometrada en domicilio. Tos con escasa expectoración de 48 horas de evolución. No dolor torácico ni palpitaciones. Ortopnea y aumento de la disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos las últimas 24 horas. Junto con astenia intensa y empeoramiento del estado general. No hay otra sintomatología. Antecedentes patológicos, miocardiopatía dilatada, anticoagulación por fibrilación auricular, hipertensión arterial, dislipidemia, pancreatitis aguda litiásica en el 2017, quirúrgicos, colestectomía, endoplastia inguinal, tratamiento actual, atorvastatina, pantoprazol, apixaban, carvedilol, zamipril, furosemida y paracetamol ciplecisa. ¿No? ¿Se entiende el cuadro clínico? Sí, doctor. Ya, seguimos. Se le toman los signos vitales. Tienen tensión arterial de 92/47, frecuencia cardíaca de 86, temperatura 36,7, satura 94% con mascarilla con reserva frío y está consciente orientado, regular estado general, pálido, normohidratado, score de Glasgow de 15. Hay crepitantes en ambos vasos pulmonares con hipoventilación. El corazón, tonos rítmicos sin soplos, abdomen blando depresible, no se palpan masas ni visceromegalias y hay edema de miembros inferiores con pulsos presentes. Entonces, estas son las constantes vitales. Acuérdense, 92/47, temperatura normal, satura 94 y frecuencia cardíaca 86, con Glasgow de 15. Hasta aquí unas preguntas. Es un paciente que les impresiona de gravedad, sospecharían de un cuadro séptico. ¿Qué te parece que puede tener el paciente y qué harías y qué pedirías? A ver. ¿Qué les parece este paciente? ¿Les parece escéptico? Está hipotenso, ¿no? 92/47. ¿Cómo tú defines la hipotensión? Doctor, se tiene disnea a mínimos esfuerzos y ortopnea tiene entonces una insuficiencia cardíaca, ¿no ven? Ya, muy bien, son signos de insuficiencia cardíaca, pero te pregunto, ¿te impresiona que sea escéptico? No, No. ¿Qué tú le pedirías para descartar que sea un paciente escéptico? los laboratorios, hemograma Ya, para ver su cerebra blanca, rayos X para ver si hay focos neumónicos. muy bien, exactamente. ¿Y La cómo gasometría arterial. afecta, el sistema hepático, ¿no? Entonces, perfil hepático y Bien, perfil renal. excelente. Les he pedido todos los laboratorios, les pedí una radiografía para ver qué está pasando ahí en los pulmones. Un electrocardiograma y una gasometría siempre puede ayudar. Y con eso tenemos un panorama completo. Perfecto. Muy bien, ya. Pero la pregunta es, ¿les impresiona un paciente ser un paciente de gravedad? No, doctor, Yo creo que porque sí, doctor.
Yo creo que sí, doctor, por la edad y por la hipotensión. Ya, pero no está No, doctor. en hipotensión todavía. Hipotensión se define en los libros con presión sistólica menor a 90. Pero obviamente está, yo te entiendo, está por ahí, está en el nivel inferior, digamos, está bordeando, ya es una presión límite. Estamos de acuerdo, no, no es que te doy la contra, pero estamos de acuerdo, que está por ahí. Muy bien. Sigamos. Entonces, nosotros a este paciente tenemos una orientación. Primero, será una desagudización de la insuficiencia cardíaca, como dice su compañera, versus una neumonía, ¿no? Eso es lo que hemos analizado. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Todo lo que hemos dicho, radiografía de tórax, resonancia arterial, laboratorios, electrocardiograma. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Le han dado oxígeno con reservorio y le han dado solución fisiológica de 500 para mantener y darle oxígeno. Hasta ahí. Los resultados de las ahora tiene 85-48. Frecuencia cardíaca de 96. Doctor, se está cortando. 94%, con tendencia a la somnolencia. Está muy entrecortado, doctor. No sé si puede repetir de nuevo. ¿Ya me escuchan? Que Hola. a ratos está entrecortando, doctor. Va a disculpar. Ya, sí, seguramente porque me acaban de llamar, pero y ya no quiero. Entonces, yo les pregunto, ahora, después de valorar al paciente, esperando sus resultados de sus análisis, tiene presión Doctor, no le escuchamos bien. Doctor, se escucha entrecortado. 5:40. Frecuencia cardíaca de 96, 94% y tiene, a ver. Hola. Hola, doctor. Hola, ¿me escuchas? Sí, Hola, ¿se escuchan? Hola. sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces lo que les decía, con estos signos vitales, ya es lo que les decía, vean las constantes vitales. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les impresiona? El ¿Qué ha paciente cambiado? a La hipotensión. presión sistólica está Muy 85. Aquí vamos a aplicar el Quick SOFA, lo que hemos llevado. Primero, presión sistólica menos de 90, menos de 100. ¿Es un punto, sí o no? Sí. Doctor. Ya, bien. Deterioro del estado de conciencia. Está somnoliento. ¿Es otro punto? Sí. Sí, doctor. Sí. Frecuencia respiratoria mayor a 22. Aquí tiene 20. Si somos estrictos, no cumple. Pero si somos minuciosos, por ejemplo, si yo a este paciente le quito el oxígeno, les aseguro que va a tener frecuencia de 30, ¿no? Bueno, pero lo dejaremos ahí. Hagamos de cuenta que está 20 y yo quité es 22. 2 de 3 criterios. Entonces, ¿qué razono yo? El paciente está sospecha de sepsis. Eso, que hay una fuerte sospecha de sepsis. Muy bien. Miren, ahí están los análisis. El resultado de la gasometría, pH 7.48, PC 2.35, bicarbonato de 25. El lactato no está reportado.
tiene un ProBNP de 757. El ProBNP te sirve para diferenciar si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Si tiene un 1700 previo y ahora está en 757, más bien ha bajado, no parece que fuera una insuficiencia cardíaca. La glucosa de 102, creatinina de 0.6, ¿ya? La urea de 32, cloro de 108, sodio 134, potasio 4.6. El hemograma, 20.000 glóbulos blancos, 17.800 neutrófilos, hemoglobina de 10, hematocrito 33, plaquetas 201.000. El INR de 1.18, actividad protrombina 78, fibrinógeno normal, sin alteraciones, ¿ya? Y, bueno, la radiografía de tórax muestra progresión de las áreas de consolidación pulmonar bilateral, ¿ya? Y no hay derrame pleural y hay cardiomegalia. Entonces, ¿qué han hecho? Ante la sospecha de sepsis. No le escuchamos, doctor. La carga de solución física y se inicia antibiótico-terapia en base a levofloxacino. ¿Se escucha? Ahora sí, doctor. ¿Puede repetir? Lo que les decía era esto, de que ante la sospecha de sepsis y el empeoramiento, ¿qué es lo que hicieron ellos? Tomaron hemocultivos, tomaron antígenos para neumococo y legionela y realizaron una carga de 500 cc. Iniciaron antibióticos con levofloxacino. Entonces, 4 cosas les dije que teníamos que hacer. Medir el lactato. Aquí en este caso el lactato no está registrado. No sé si le han hecho o no. Era una cosa. Segundo, tomar cultivos. Le tomaron cultivos. Tercero, iniciaron antibiótico. Cuarto, carga de 20 a 30 ml, hemos dicho, de cristaloides. Si este paciente pesa 70, le corresponden 2100. ¿Por qué le han dado 500? ¿Está mal que le hayan dado 500 cc? Ahí le han dado 500 cc de carga. No en los 2100, como dice, y yo les he enseñado, y como dice la literatura más adelante. ¿Está mal? Yo creo que él no aguantaría una cantidad grande de líquidos. Está muy bien. Ese razonamiento es bueno porque es un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces el tratamiento es individualizado, no siempre va en relación a una determinada guía, ¿no? Si a este paciente yo le pongo 2000 de líquidos en menos de 3 horas, les aseguro que además de lo que tiene, va a tener realmente insuficiencia cardíaca. Entonces, yo estoy de acuerdo en pasarle pocas cantidades de líquido. Bien, pero hay algo que no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un paciente que ha salido de un hospital hace 3 días, ¿ya? Y eso ya se considera neumonía intrahospitalaria. Cuando uno tiene algún síntoma, por ejemplo, tiene datos de neumonía y ha estado hospitalizado 48 horas previas o en el mismo hospital, ya estando hospitalizado, ha presentado estos síntomas, se considera como neumonía intrahospitalaria. Y el tratamiento va enfocado a neumonía intrahospitalaria, a gérmenes distintos. ¿Cuáles son estos gérmenes? Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacterias, ¿no? Entonces, esto es el grupo de gérmenes habitualmente más frecuentes causantes de infecciones intrahospitalarias. Pero ellos han empezado con levofloxacino. Bueno, no, yo hubiera empezado con un antibiótico de mayor espectro, pero veremos cómo sigue el caso clínico, ¿ya? Este es su electrocardiograma. A ver, a grandes rasgos, ¿qué me puede decir que encuentran ahí? ¿Es su electro? ¿Qué hay? Su ritmo no está sinusal, ¿no, doctor? Es su fibrilación auricular, doctor. Ya, porque es importante ver, o sea, no es esta una clase de cardiología, ¿no? Pero vean que los pacientes no llegan, estoy séptico, solo tengo neumonía. Van a venir pacientes renales crónicos, pacientes con infartos, con válvulas, con prótesis, pacientes operados, no operados, con secuelas, con epilepsia, con todo, y además con neumonía. Entonces, todo es un todo el paciente, cada paciente es distinto y es individual.
Entonces, bueno, es un paciente cardíaco. Aquí que hay una fibrilación auricular, porque el RD es irregular, totalmente, hay ondas F, no hay P, ninguna derivación, y pues hay alternancia eléctrica, hay complejos que son grandes, otros son más pequeños, eso se llama alternancia eléctrica. Entonces, es una fibrilación auricular, pero eso, bueno, tema para ti. Esta es su radiografía de tórax. ¿Qué les parece? Hola, Hola, doctor. ¿qué les parece la radiografía de tórax? No está normal, doctor. Está Sí, muy opaca, doctor, tiene mucha opacidad. ya, muy bien, se impresiona tener un corazón grande, ¿no? Pero el pulmón está blanco, blanco, es una neumonía grave, tal vez ya esté en distrés respiratorio, porque no hay ahí, por ejemplo, por lo menos en radiografía, ninguna zona sana, por decirlo así, ¿no? Las bases están veladas, las áreas periféricas también, hay un reforzamiento de la trama vascular, consolidaciones por todo lado, o es una neumonía grave o un con distrés respiratorio, ¿no? No hay mucho que pensar, un edema del pulmón no tiene estas características. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora, doctor. Sí, doctor. Ya, sigamos. Deme un momentito para continuar, un momentito. Ahorita seguimos. Ya, bueno, perdón un momentito. Entonces, lo que les decía, veremos ahora. Ya, se comenta un conjunto para pasar a sala ante la sospecha de sepsis y al reevaluar al paciente tiene presión arterial de 78/42, la frecuencia cardíaca está 92, la saturación está 84, ya, y la temperatura 36,2 y está obnubilado. Se pasa a vital para monitorización, colocación de ventilación mecánica no invasiva, tratamiento vasopresor, se completa antibióticos con meropenem y se solicita valoración por UCI. UCI inicialmente rechaza al paciente, que responde bien a medidas iniciales de soporte, por lo que se pasa a salas de observación, bajo monitorización y a la espera de ingreso a medicina interna. Posteriormente, empeoramiento, de valoración por UCI, ingreso en UCI coronaria. Entonces, aquí hablan de los antibióticos en un cuadro séptico, ¿no? Hay un total desmejoría del paciente. El paciente inicialmente no estaba tan hipotenso, ahora está más hipotenso, más obnubilado. Entonces, esa clasificación de Quick-SOFA a ustedes les ayuda para poder identificar qué paciente está séptico. Es así como que se comporta un paciente séptico, ¿no? Entonces, de esto que sacamos, uno, que es un paciente muy grave, ¿sí? Que impresionaba sepsis, sí. Si se recuerdan en los análisis de laboratorio, tenía 20,000 de glóbulos blancos. Entonces, un paciente con 20,000 de glóbulos blancos es un proceso infeccioso, ¿no?
además con una neumonía intrahospitalaria, seguramente, ya con mucho compromiso pulmonar por la radiografía de tórax. Entonces, es un cuadro muy grave. ¿Ya? ¿Qué podemos aprender de esto? Uno, los pacientes no siempre presentan fiebre. Los pacientes ancianos son inmunodeprimidos, entonces no siempre van a presentar fiebre. Y la fiebre, el que no haya fiebre, no significa que no haya un problema infeccioso grave en determinados pacientes. Bien. Inicialmente no impresionaba de gravedad como para cumplir criterios de sepsis, QSOFA de 1, no se miró FR inicialmente, y hay que medir la frecuencia respiratoria siempre. Nosotros ya hemos ido calculando QSOFA más a la medida que ha habido el deterioro de 2, y ya nos hemos dado cuenta que ya estaba séptico, ¿no? Es un paciente anciano con patología y fármacos asociados. Obviamente, no todos los pacientes vienen sin patologías. Van a ver, y ustedes tienen que poner en prioridad cuál es la enfermedad o la patología que está descompensando a determinado paciente y poder hacer un manejo integral de sus enfermedades y de su patología actual. Es un paciente con factores de riesgo, obviamente, para comprometerse, para complicarse y hasta para fallecer. No, ese paciente, por ejemplo, yo dudo mucho que haya podido salir, porque a la edad de 82 años, ventilar un distrés respiratorio con ese tipo de neumonía no nos va bien, ¿no? Entonces, el pronóstico es muy mal, ¿no? Hay que evaluar siempre, independientemente de que hay sospecha de sepsis o no. La sepsis se puede diagnosticar en cualquier momento de la asistencia. Quiere decir, si tú internaste un paciente y está regular y lo internaste en salas, al día siguiente puede que esté tan mal y que necesite cuidados intensivos. Entonces, y que la sepsis se haya exacerbado. Entonces, nosotros tenemos que estar continuamente evaluando a nuestros pacientes, porque la evolución de los pacientes es dinámica. Quiere decir que fluctúa de momento en momento. ¿Ya? Es evaluar siempre, independientemente de que sospecha de sepsis o no. La sepsis se puede diagnosticar en cualquier momento. Posteriormente, SOFA de 3, satura menos de 90, Glasgow de 3, hipotensión refractada, fluidoterapia. En este caso no se cumplió la hora de oro. En la hora de oro, desde que ingresa el paciente hasta que tú tomas todas las medidas, inicias antibiótico, le tomas el lactato, los cultivos y además le das cargas de líquido, pues muchas veces no se cumple y nosotros tenemos que estar detrás de eso. En otros países, pues esto es hasta tiene llamadas de atención y además de sanciones económicas para el personal de salud. El que no hayamos cumplido un protocolo sabiendo que puede beneficiar al paciente, pues es también negligencia, ¿no? Eso tenemos que cumplirlo. Ya, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de este caso o del tema en general. Doctor, yo no estaba inscrita en la primera clase aún. ¿Podría decirme cuál fue el primer tema, por favor? El primer tema que hemos llevado es fisiopatología de la sepsis. Ahora estamos llevando diagnóstico y tratamiento de sepsis, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces espero me hayan comprendido. Las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer son 4. Después tenemos que estar atentos a que los pacientes podamos identificar pacientes. Siempre apliquen el QSOFA, ¿ya? Tenemos que individualizar al paciente, ¿ya? Tenemos que además tener algunas consideraciones especiales que siempre algunos pacientes no pueden presentar, por ejemplo, ancianos, la fiebre, ¿ya? Y además de eso, tenemos que pedir todos los estudios complementarios como para tener un panorama general de cuál es la situación real de cada paciente,
¿no? Entonces, eso es lo más importante, creo yo, identificar y empezar con el tratamiento. Esa hora de oro, tal como hay una hora de oro en infarto agudo del miocardio, o en el stroke, o en cualquier otra enfermedad así que grave, ¿no? También se asocia. De hecho, la sepsis creo que es más prevalente que el infarto o que el stroke en el mundo. Sepsis por varias causas. Y eso nos ha demostrado, por ejemplo, el COVID, que la sepsis puede ser fatal, puede llevar a disfunción orgánica y los pacientes pueden fallecer, ¿no? Entonces, ya tienen ustedes el sustento fisiopatológico y también para poder explicar, razonar y además estar atentos a qué disfunciones puede presentar sus pacientes, ¿no? Entonces, si en el transcurso de su manejo empieza con falla renal, pues tendrán que llamar al nefrólogo. Si en el transcurso del manejo empieza con hipertensión persistente, no mejora, al intensivista. Si hay mayor deterioro hematológico, puede llegar a sangrar. Entonces, todas estas complicaciones de disfunciones ya las tenemos en la cabeza, pero para toda la vida. Nosotros tenemos que pensar en eso, ¿no? Y además de que eso nos establece un pronóstico, ¿no? Sabemos que por cada disfunción que presente un paciente, la mortalidad es del 20%, se incrementa. Si yo tengo 5 disfunciones, como vimos en la práctica, los que están conmigo vimos una paciente añosa en una clínica y pues hemos diagnosticado 5 disfunciones. Y hemos multiplicado, si le damos un valor de 20 a cada disfunción y multiplicamos 5 por 20, la tasa de mortalidad es cercana al 100%, ¿no? Y efectivamente esa paciente en la noche pues ha fallecido, ¿no? Entonces, no nos ayuda a poder establecer un pronóstico de los pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces espero que les haya beneficiado. No sé si hay algo más que decir o alguna duda que puedan tener para poder aclararles ahora. Recording stopped. De mi parte, nada, doctor, pero quería saber qué vamos a avanzar la siguiente semana. Déjame ver el rol de temas que vamos a llevar y les voy a comunicar, por favor. Doctor, ¿y algún texto base que nos pudiera facilitar o algo de dónde estudiar, por favor? Les voy a buscar los artículos de fisiopatología de la sepsis y de